Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Que luego me da perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, buen rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. 28 al 33. Conocer es amor y seguridad. Y en este pasaje de Romanos, que nosotros sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, alguien ha dicho que el libro de Romanos es como una cúpula, o sea, la punta de una joya, donde se ve el brillo. Y el capítulo 8 precisamente es el que más resalta en ese aspecto, aunque para mí personalmente toda la Biblia es importante y toda resalta, pero es un buen concepto el que se le da a este tema. Conocer es amor y seguridad. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo que nos das para poder exponer tu palabra y que podamos de alguna manera dejar que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestro carácter a través de ella y que podamos nosotros tener renovación en nuestra vida, Señor. Cada vez que la escuchemos, cada vez que la leamos, cada vez que la enfoquemos, sabemos que tu palabra es poderosa y que penetra hasta partir del alma. Danos este pasaje de bendición para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos habla
varios temas, pero en este tema que está desarrollando en el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas les ayudan a bien. Y entonces aquí entra, según el pasaje del original, va, que yo lo revisé, entra de que las cosas que son de beneficio como las que nos dañan incluso. Y uno diría, bueno, entonces quiere decir que si a mí me pasa algo malo, es bendición. Definitivamente es algo malo y como consecuencia uno tiene ciertas circunstancias en las que se ve metido en problemas y es algo malo, sea lo que sea. Pero todo eso Dios lo transforma en bien. Entonces dice que a los que aman a Dios, y obviamente los que aman a Dios son los verdaderos creyentes. Porque una persona simplemente religiosa, aunque tenga tradición cristiana, aunque venga de generaciones de que su papá fue pastor o misionero, o venga de la organización cristiana que sea, de la cristiandad, esa persona solamente, como dice la Biblia, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Se acuerdan de ese pasaje que lo dijo Job? ¿Va? Porque a veces uno puede saber de Dios, pero no conocerlo. ¿Va? Y entonces aquí está diciendo que a los que aman a Dios es porque ya lo conocemos. Obviamente, no podemos conocer a un Dios que traspasa el universo porque es un Dios infinito, pero con un poquito que conozcamos, eso nos da la puerta para entrar a la brecha de la eternidad. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, ahí entran las buenas y las malas. Ahí se quita el concepto que tiene esos movimientos religiosos que dicen, si usted se entrega a Dios, todo le va a ir bien. Eso es mentira. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si al padre de familia lo trataron de esta manera, dijo, de la manera que lo trataron a él, que fue vilipendiado, golpeado y hasta matado en una cruz, cuanto más a los de su casa. O sea que a nosotros no nos va a ir bien. Es un camino difícil. Ya dijimos que uno tiene que llevar la cruz, pero claro, no solo es de cosas que no le dan buen sabor a la vida, también trae muchas cosas. Y comparamos qué es lo más tranquilo a lo más angustiante, obviamente hay más beneficio que otras cosas. Las angustias no son de todos los días, vienen porque vienen, pero no es de todos los días. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces aquí entra el concepto de que Dios ya nos tiene en un llamamiento para ser sus hijos. Y esto no, porque después va a entrar lo que mucha gente lo problematiza, que piensan de que Dios solo escogió a unos y a otros no, porque la Biblia nos enseña que el mensaje de salvación es para toda la humanidad. La muerte de Cristo, Él murió por toda la humanidad. Y Él quiere que todos se salven. Entonces el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y aquí está hablando de nosotros, de los que ya lo aceptamos. Él ya sabía de antemano que lo íbamos a aceptar. Anduviéramos como anduviéramos. ¿Va? Y Él también de antemano sabe quién lo va a rechazar también. ¿Va? Y entonces aquí entra también lo de la predestinación, pero entra, lo más importante aquí entra que Él ya nos conocía antes de que naciéramos, como cuando dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo. O sea, desde antes que Dios empezara la creación, ya Dios había determinado que Jesucristo iba a venir a morir ¿por quién? Por nosotros. ¿Va? Y Él murió en una forma que nosotros sabemos que nadie, por más que una persona muera por un país, por una familia, por dando su vida por sus derechos, por lo que sea, nunca va a morir nadie como Cristo murió, porque Cristo tuvo una muerte de lo peor, de lo peor.
Y por eso es que él, dentro de las últimas 7 palabras que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lo peor que le puede pasar a una persona que no tiene a Dios, el infierno es tremendo, porque dice que es un fuego que nunca se va a apagar, y otro día vamos a tocar el tema del infierno directamente. Va a ser algo tremendísimo, no va a haber descansos ahí de nada, va a ser eterno, el castigo eterno, o lo que le llama la Biblia la muerte segunda. Pero lo peor que le puede pasar a una persona que se muere sin Cristo, porque la oportunidad mientras está vivo, si se muere ya no hay oportunidad. Entonces lo peor que le puede pasar es el abandono de Dios. Por eso que dijo Jesucristo, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momentito Dios sintió en ese momento el abandono que Dios le da a la gente que no lo tiene. Porque aquí dice que aún con esa gente que la Biblia, Dios le llama como perros, porque así los trata Dios, como perros, porque Dios sí tiene la prerrogativa de tratarlo así, y dice que no le tiremos perlas a los cerdos porque no sea que se volteen y nos escupan. Los trata como perros, como cerdos, como lo peor. ¿Va? Ahora, claro, nosotros, aunque sepamos que esa persona es la basura más grande del mundo y lo peor, tenemos que pedirle a Dios por esa persona. Cuesta, porque la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿va? Cuesta, es muy difícil, ¿va? Porque uno tiene la reacción normal de decir, este me hizo o me dijo tal cosa o anda hablando mal de mí, entonces yo le voy a demostrar todo lo contrario. Y uno como cristiano ya no está en esa página, uno ya está para salir adelante. Y no es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, Dios lo ayuda a que uno no solo tenga aguante, sino que supere esas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí ya está hablando de un futuro, que cuando ya estemos nosotros ya con Él, vamos a ser semejantes a Él. Semejante quiere decir parecidos, no iguales, porque Cristo es Dios y es hombre. Para nosotros nos quedamos en que somos creación nada más, pero obviamente vamos a tener ya la solvencia de vivir sin ningún problema, pero eso es en un futuro. O sea que está hablando de algo escatológico quiere decir algo futurista. Entonces la palabra de Dios dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Que el nuevo líder de la humanidad, la nueva cabeza de la humanidad, ya no va a ser Adán, sino va a ser Cristo. Porque la cabeza de la humanidad fracasó y nos dejó dañados a todos. Y si usted lee unos versículos antes de este 28, dice que hasta la tierra fue maldita por causa del hombre. Y todo lo que por eso nosotros vivimos en un mundo de maldición. Pero en medio de ese mundo de maldición, los que somos sus verdaderos hijos, aunque a veces no lo demostramos y a veces actúa mejor una persona que no conoce a Dios que uno, pero si uno realmente ya conoce a Dios, todo lo que nosotros hacemos dice que viene de la mano de Dios, o sea que Dios nos da bendiciones. Y Dios también dice que el sol sale para buenos y malos, o sea que aún a la gente que nunca lo va a aceptar a Él, lo va a bendecir aquí con eso, solo con el efecto del oxígeno y de tantas cosas que hay. Hablando de efectos naturales, pero también de trabajo y de tantas cosas, aunque el trabajo para el incrédulo es maldición, para nosotros es bendición. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 30, y a los que predestinó a esos también llamó, y aquí hay 5 cosas que menciona. Y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces está hablando que hay un llamamiento para que nosotros hagamos una misión. Obviamente esa misión tiene una vocación quiere decir que tiene un llamamiento de Dios a cada quien. Dios nos llama a diferentes lugares y nunca tenemos que menospreciar a ningún hermano por muy sencillo que sea lo que está haciendo.
Porque yo he oído gente que son líderes cristianos o que es gente que dice, ese hermano no sirve solo para andar barriendo el local de la iglesia. Y hermanos, esa bendición de andar barriendo puede ser que sea mejor que la que está diciendo el pastor, que lo está haciendo con otra mentalidad, solo con fines económicos. Y entonces no tenemos que menospreciar a nada ni a nadie, porque lo que nosotros creamos que no sirve para nada, puede ser para Dios de grande bendición. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que Dios es el que se encarga de premiar. Uno no tiene que estar diciendo, lo que hace la hermanita no sirve para nada, no. Hay que orar, hermano. El Señor bendice a mi hermana, porque lo que está haciendo lo está haciendo con entusiasmo y todo, y sabemos que no es fácil, tiene luchas y todo, pero precisamente ayuda. En lugar de ser un tropiezo, nosotros para los hermanos tenemos que apoyar, ¿va? Pero como decía el Señor, que nosotros, especialmente nosotros los latinos, somos como aquellas personas que están recogiendo cangrejos en la playa, ¿va? Que nosotros venimos de dos océanos ahí que están a la mitad, del Pacífico y del Atlántico, y muchos de nosotros sabemos lo que es no solo estar en la playa, sino que hasta vivir en la playa. Y dice que estaba un señor recogiendo en un contenedor, en una palangana, le llamamos nosotros, ¿va? Cangrejos, ¿va? Y cada cangrejo, porque el cangrejo camina muy despacio, ¿va? Y entonces era fácil agarrarlo y tirarlo a la palangana. Pero cuando un cangrejo se quería salir, el otro lo jalaba. Entonces dice que nosotros los latinos así somos. Cuando un latino se quiere superar, el otro lo jala. ¿Ah? Y empiezan a criticarlo y que, sí, pero ahí va a ver que le va a ir mal. ¿Ah? Ahí va a ver que va. Y entonces ahí, hermanos, entra no solo egoísmo, envidia y montón, que a la larga uno al que están criticando no va a pagar esos platos rotos. El que los va a pagar es el que los está diciendo, porque Dios le va a pasar la factura. Dios le va a decir, con que estás criticando, ¿no? Por eso dice la Biblia que cuidado, porque con todo lo que nosotros hablamos podemos ser juzgados. Y eso no quiere decir que no definamos qué es bueno ni qué es malo, y que no hagamos lo malo y que sigamos lo bueno. No, eso no quiere decir nada de eso. Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos que estar queriendo dañar a otra persona, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, por eso es que conocer es relación de amor y es relación de seguridad también. Y obviamente eso solo con Dios se puede. Y entonces en el versículo también menciona en este 30, y a los que amó a estos también justificó, o sea que fuimos declarados justos ante Dios. Esa se llama la justificación posesional, o sea que desde el momento que aceptamos a Jesucristo, Dios nos hace justos. Eso quiere decir que ya no le debemos nada ni siquiera a Dios, ¿va? Es la justificación posicional. Ahora, justos en lo que es experimental, eso sí Dios demanda que lo seamos, que nos portemos bien y todo, pero eso es lo que le llaman santificación experimental, ¿va? Pero aquí es una cosa que Dios nos la da desde que aceptamos a Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces está volviendo a ir otra vez al futuro, porque Dios ya a nosotros ya nos mira allá en la gloria, porque lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Uno puede decir, yo el otro año voy a venir hoy, hermano, voy a hacer, y el otro año quizás ni siquiera el mes va a pasar, ¿eh? No digamos el otro año. Y aquí nos juntamos, y seguro va, y hasta le dice, y me promete, porque hay gente que dice, I promise, yo lo prometo. A mí no me gusta prometer nada, hermanos, porque la Biblia dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. A mí lo que me gusta son, como dice aquel dicho, hechos son amor a la práctica. Lo hago porque lo tengo que hacer. Y no por quedar bien con nadie, sino por quedar bien con Dios. Y eso me va a traer beneficio a mí. Y no tampoco lo hago porque Dios me bendiga ni que Dios me pague, sino que uno tiene que estar agradecido con Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí claramente en el versículo que allá en la gloria vamos a estar glorificados, hasta nuestros cuerpos
ya no van a tener enfermedades. Como dice Apocalipsis, ya no va a haber más llanto ni más dolor. Ya vamos a estar completamente solventes de cualquier, óigase bien, de cualquier cosa que nos invada los pensamientos, las emociones y las decisiones. En otras palabras, vamos a tener una solvencia total, pero también no vamos a tener limitaciones físicas. Aquí uno, lo que estábamos hablando anteriormente con mi hermana, que los años pasan y pesan, ¿va? Por ejemplo, yo ahora donde estoy trabajando, a pesar de que hay que estar parado todo el tiempo, pero estar parado a mí me mata, ¿va? Porque yo siempre estoy en movimiento, ¿va? Y a mí me ha estado cayendo un gran problema, un cambio total, ¿va? Yo pensé que estar parado era estar rico ahí descansando, que si es más cansado estar parado que estar haciendo algo. Y entonces, pero también si nos vamos a los recemos, si uno hace mucho, también se siente mal. Porque definitivamente ya con los tiempos de la vida, un joven tal vez se ríe y dice, yo no. Y en realidad los jóvenes pasan así como Pedro por su casa, ¿va? Pero definitivamente uno no. Uno ya tiene limitaciones porque la edad y tantas cosas lo estorban. Y lo estorban realmente, no solamente es imaginario, ¿va? Y entonces nosotros tenemos que entender ya en ese futuro que nos está hablando la Biblia, ahí ya no va a haber vejez. Ahí ya no va a haber, según lo que dice Ari, otro día vamos a tocar ese tema, si usted me lo recuerda, la edad va a ser de la edad de Cristo, de 33, 35 años. El que murió de bebé, Dios lo va a volver a esa edad. El que murió de viejito, Dios lo va a bajar a esa edad. Todos los que estemos en la gloria vamos a estar a la misma edad. Ahí ya no va a estar, ahí va mi abuelito. No, ahí el abuelito le va a decir a uno, yo era tu abuelo allá porque allá sí era todo. Aquí somos hermanos en Cristo. Ahí todos vamos a ser hermanos en Cristo. ¿Ah? ¿Y por qué no me decís mamá aquí? Bueno, yo era tu hijo allá, pero aquí ya no soy tu hijo. Porque ahí todos vamos a ser hermanos en Cristo. Es maravilloso, ¿va? Es maravilloso, ¿va? Y hay más cosas, ¿va? Pablo dice, cosa que ojo no vio y oído oyó, está preparado para qué, para nosotros, ¿va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 31, ya 7 cosas que son preciosas por esa relación de conocer a Dios y por esa seguridad que Dios nos da. Y aquí las dice claramente, 7 cosas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el original dice, como Dios está a favor de nosotros, Él va a estar siempre defendiéndonos a nosotros, así. Es más fuerte. Es más fuerte. Porque Dios nos defiende. Dios nos defiende. Porque cada vez estamos viviendo en un mundo desagradecido, insensato, que no le importa nada ni nadie. La gente se gradúa para ser profesional, pero para ser profesional en robo, porque le roban todo a los demás, ¿va? Y no importa qué carrera sea, ¿va? Y uno dice, sí, es que yo confío en él porque él es el doctor familiar y el doctor familiar es más mafioso que saber qué. Y no estamos diciendo que uno no vaya, porque ahí tiene que ir a parar uno. Pero por eso es que siempre que hagamos algo, le digamos al Señor, Señor, llévame ahí que no me vayan a quitar hasta lo que no tengo. Porque uno llega por una pestaña mala y le dicen que tiene malos los oídos y le inventan otras cosas, ¿va? Como los mecánicos, ¿va? Que uno llega para cambio de aceite y le quieren cambiar hasta el motor, ¿va? Y entonces, porque vivimos en un mundo cada vez más falso. Es cierto, siempre ha habido falsedad, pero no como ahora. Ahora cada vez es peor y peor y peor y se va a poner peor. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo, estos 7 beneficios que un hijo de Dios tiene. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eso es precioso. Porque esa palabra escatimar casi no se ve, casi solo una vez.
Escatimar quiere decir que si él no, por decir así, no estamos diciendo que así es literalmente, sino que si él dijo, ok, a mi hijo le va a pasar lo peor, pero es para bien de los demás, pues que le pase lo que le pase porque es para bien de los demás. O sea, a Dios, en cierto sentido, escúcheme bien, no le importó que su hijo viviera y sufriera tanto, perdón, porque lo iba a hacer por la causa de darnos vida eterna. Y eso no quiere decir que al padre no le dolió, por eso yo les hice ver les subrayé ese punto. Pero dice, si él dio a su hijo, que era lo más valioso que tenía, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Así, pero yo lo que quiero es un hotel 5 estrellas. Estrella lo va a dejar viendo el Señor si está con esa mentalidad, porque lo que va a pasar es que Dios sí le va a llamar la atención, porque Dios nos va a dar frijolitos, de esos que hasta truenan, pero les va a sentir unos sabrosos. ¿Va? Y puede ser que nos dé caviar, ¿va? Pero si nos da caviar también le vamos a sentir el mismo sabor, porque en las misiones para eso nos preparan a nosotros, nos preparan que a donde fueres haz lo que vieres, ¿va? Uno se mete al campo y en el campo no le van a decir, mire, le voy a asarla acá, le dan ahí, como le decimos en mi país, gallinita negra, o sea, frijolitos negros ahí, va, ¿va? Pero qué ricos, va. Y entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque no sé, y peor cuando uno empieza a tener ya ciertas cositas, ya quiere otra cosa mejor y se la pasa encima enfrente al otro, mira lo que yo tengo y esos sus zapatos son bonitos, pero los míos yo los compré en tal lugar y siempre comparándonos y es una barbaridad, hermanos, en puras bagatelas. De ahí viene la palabra bagazo, en basura nos digamos. ¿Ah? Dios no. Dice exacto, aquí se queda todo. Entonces la palabra de Dios dice aquí algo también precioso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Porque Apocalipsis dice que de día y noche, ¿quién nos va a acusar con él? El diablo. Pero los hijos del diablo, esos que Dios les llama perros y cerdos y más cosas, siempre están también acusándonos, hablando mal de nosotros. Pero dice aquí, nadie te puede poner el dedo porque yo ya te perdoné. Y si tú no me debes nada a mí, no te preocupes por eso. ¿Ah? Porque a veces uno es reaccionario y nos está hablando mal de mí o lo voy a arrinconar por ahí, le voy a señalar que... ¿ah? Y es normal porque somos humanos, pero a veces nos sale el viejo hombre. ¿Va? Es normal, pero no es correcto. ¿Va? Entonces la palabra de Dios dice aquí, es precioso lo que nos está hablando. Dice la palabra de Dios, Dios es el que justifica, o sea que Dios es el que dice eso está bueno, no está, Él es el que tiene la última palabra. Y aun cuando nosotros hacemos, y siempre lo hacemos, cosas que no están bien, sea en contra de nosotros o a veces en contra de otros, Dios nos entiende, Dios nos comprende y nos restaura, o sea, nos vuelve otra vez ¿a qué? A levantar. Ahora eso no quiere decir, como Dios me levanta, yo voy a hacer de todo lo que yo... No, eso nos tiene que enseñar a ser mejores cada día. ¿Ah? Pero entendamos que aunque estemos en la cúpula de la vida, o sea, hasta arriba, dice la Biblia que piensa estar bien, mire que no, caiga, porque a veces uno piensa que porque ya superó esto, ya superó lo otro, no le va a pasar nada, porque tengo una gran experiencia. Nos acaban de pasar un video ahí en el trabajo nuevo que agarré en la Toyota, que uno de los supervisores aquí en Alabama, porque es una compañía que es mundial y está en varios estados y todo, salió ahí y nos pasaron el video antes de entrar a trabajar directamente, prácticamente nos pusieron el video, como el supervisor, el que le estaba tratando de salvar la vida a un empleado, lo quiso ir a rescatar y el supervisor se quedó trabado en una máquina y la máquina lo mató. Eso acaba de ser hace 2 días en Alabama.
Porque con todo y que es un supervisor, también le puede caer la viga, como decimos. ¿Va? Y entonces uno no tiene que confiarse por lo que sabe, ni por lo que entiende, ni lo que desatiende, ni nada. Uno en el que tiene que confiar es en Dios. Si uno confía en Dios, le va a ir bien. Obviamente Dios nos ha dejado los 5 sentidos para que los usemos, las decisiones y todo, pero siempre, nunca dejemos de confiar en Él. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Va? Proverbios 13, 3, 5 al 7. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque siempre hay algo torcido que Él tiene que enderezar. Siempre hay algo torcido. Sea que nosotros lo provoquemos o nos lo provoquen o que nos empujen o que nosotros mismos nos empujamos para tirarnos ahí. Pero Él va a enderezar nuestras veredas si somos verdaderos hijos de Dios. Y sigue diciendo esos 7 beneficios preciosos. Dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a favor de nosotros. Y si Él está a favor de nosotros, tenemos que seguir adelante. Hasta el último suspiro de vida, Dios sabe por qué nos está dejando. ¿Ah? Y claro, uno tiene que recurrir, vuelvo a insistir, a los ingredientes y a las personas que le pueden beneficiar. Eso no es incorrecto, ¿va? Pero siempre confiando en Dios. Finalmente dice, una pregunta que ya tiene su respuesta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Nada ni nadie. Y entonces da una lista, dice, tribulación. Tribulación quiere decir que uno está en un estrecho donde no tiene ni para adelante ni para atrás, ni no puede, o sea que está bajo una presión horrible. Eso es la palabra tribulación en el original. Porque a veces uno se siente así. No, hermano, yo no. Ojalá que nunca. Pero uno cuando está en un hospital donde ya le dicen, usted, disculpe que se lo diga, pero ya son ahorita las que le quedan, ahí uno ni siquiera al sol puede salir uno. Y entonces dice que esa presión que la vida nos pone o que nos impone no nos pueden separar de Cristo. Y dice angustia. Angustia es que a veces estamos nosotros con una mentalidad de que ¿qué va a pasar? Mire la economía cómo está. Y como me decía un pastor que estuvo en Vietnam, que fue el que físicamente me trajo aquí, a Georgia, él me decía, de estos 2 que están de candidatos, ni juntándolos sale ni uno bueno. Porque uno a veces la esperanza la tiene, es que si queda fulano, que si queda el partido. Aquí partido va a parar usted si sigue pensando en eso. Lo que tiene uno que confiar es en Dios. Porque ahí sí no se parte nada. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, persecución. Y ahí entra el asunto de que a veces uno puede tener una persecución física o gente que está persiguiéndolo a uno, ya sea hablando mal de uno, mirándolo mal a uno o confrontándolo de una manera agresiva, negativa. Y también la persecución implica que uno mismo a veces es preso de sus mismos pensamientos. Puede ser hasta interna la persecución de uno mismo. ¿Ah? Y entonces dice que ninguna persecución nos puede separar. Y dice la palabra de Dios, o hambre, porque a veces también, a pesar de que Dios siempre ha dicho que nos va a sostener, hay momentos en que sí se puede pasar hambre. Y aquí está hablando de un hambre literal. Yo no sé si usted ha tenido problemas de que ha pasado hambre algún día. Yo pasé por todo eso y parece como que fuera nada más
un sueño, y no lo cuento por jactancia, porque todo lo contrario, a mí hasta me dolió mucho cuando lo pasé. A mí me secuestraron en mi país, pasé 8 días secuestrado, y cuando pedíamos, éramos 5 los que estábamos ahí, agua nos la tiraban debajo de la puerta, y esa agua venía ya sucia. No teníamos dónde ir al baño ahí. Nadie nos llevaba comida. Estábamos abandonados, según nosotros. No era cristiano, pero ya el Señor, como dice allá, nos tenía en la mira. Porque cuando llegó alguien ahí, cubierto la cara, no por el COVID, sino que para que no lo mirara, y yo le reconocí la voz y le digo, yo lo conozco a usted. ¿Y usted qué está haciendo? Pues es lo que me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? Le digo, ¿ya les dieron de comer? No, ahorita les van a traer. Nos dieron una comida que para mí es la mejor comida que yo he probado en mi vida. Y ya nos llevaron comida todos los días. Pasar hambre no es fácil. Por eso cuando una persona es melindrosa, yo no me enojo. Porque aquí especialmente, y en los países de nosotros también, los niños, ay, que no me gusta con cebolla, ni me gusta con... delicaditos, ¿verdad? Delicaditos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, la palabra de Dios, o desnudez, porque a veces puede ser que no tengamos ni qué ponernos. Aquí en este país llenan los closets de ropa ahí que se envejece primero y después hay que tirarla. ¿Ah? Pero hay lugares donde no tienen ni qué ponerse. Dice, o peligro o espada, y aquí está hablando de muerte. Cuando dice, porque en ese tiempo no se usaban pistolas. Por ejemplo, ahora uno sabe que si va a una tienda, puede aparecer un loco de esos que aparecen ahorita cada rato y bum, 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 y le vuelan a uno también la materia gris. Así es que, hermanos, tenemos que saber que Dios nos protege y Él está con nosotros. Y aún en ese valle de sombra y de muerte, como dice el salmista David, no temeré mal alguno. O sea, que aún atravesando el valle de la muerte, Él va a estar haciéndonos pasar de la frontera de la vida a la muerte para entrar a la vida eterna. Maravilloso. Y entonces la palabra de Dios dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Había mucha persecución en ese tiempo. El imperio romano, Nerón fue el criminal más grande de todos los cristianos. Somos contados como ovejas de matadero, aunque todavía hay lugares donde persiguen a los cristianos así. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Qué nos está diciendo? No le tengas pena qué va a pasar ni qué va a venir. Tú vive tu vida y entiende que Dios te llamó con un propósito. De amarle, de adorarle, de servirle, de respetarte y de respetar a los demás. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, estemos pasando lo que estemos pasando, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, se va al extremo, ni lo más grande que haya, ni lo más profundo que haya, ni ninguna otra cosa crea nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conociendo a Dios nos da amor, pero nos da seguridad. Que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos. Y eso no quiere decir que uno va a ser imprudente y decir, como yo tengo a Dios, no me pasa nada. Todo lo que más prudentes tenemos que ser. Que Dios nos ayude, nos bendiga y que pues la mano del Señor siempre está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, pues nuestra hermana, la jefa de la cocina ya vino, entonces nos trajo caviar. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por la bendición de estar aquí contigo.
de poder saber de que tú nos proteges a pesar de que te fallamos, a pesar de que reconocemos que te ofendemos, que tomamos decisiones que no son correctas, pero te pedimos que nos ayudes a ser mejores y a que cambiemos cualquier actitud, cualquier compromiso con algo o con alguien que no está bien. Bendícenos y bendice lo que comamos este día y el resto de este mes y nuestras vidas, nuestras familias, nuestros países. Gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.